Viasbook presenta. Aprende con Viasbook. Curso Topografía. Hola, soy Maricielo Carrión. Hola, yo soy Daniel Chamamani. Somos parte de Book y en esta oportunidad vamos a explicar la pregunta 4 de topografía del examen parcial 2024-2. En el enunciado nos dan los datos de coordenadas, rumbos y longitudes. Para el primer inciso nos piden hallar el azimut absoluto de AB, BC, CD, DE y EF, así como las coordenadas de C, D, E, F. Para el tramo AB nos dan como dato las coordenadas de A y de B. Vamos a trazar eh, un vector del tramo A a B. Para el azimut recordemos que se mide desde el norte en sentido horario al punto. Como el punto B está en el cuarto cuadrante, es necesario aumentar 90 grados. Para hallar el ángulo de declinación de A a B, necesitamos sacar la tangente de los dos puntos. Nos da como resultado 53 y para el azimut tenemos que sumarle 90 grados y tenemos 143. Para la longitud de AB vamos a sacar un Pitágoras. Para el tramo BC tenemos como dato el rumbo magnético, norte 70 grados este, la declinación magnética 5 grados oeste y la longitud de 350 metros. Recordemos que la declinación se mide del norte geométrico al norte magnético. Como tenemos una declinación magnética de 5 grados, vamos a hacer una declinación al norte magnético. Y desde ese punto vamos a tomar el dato de norte 70 grados este. Como el azimut se mide desde el norte geométrico, el azimut será la resta de estos dos ángulos, lo cual nos daría 65 grados. Para las coordenadas del punto C es necesario utilizar el dato de la longitud y el ángulo del azimut. Como resultado tenemos el XC 1757.21 y el YC 3332.92. Ahora por el tramo CD tenemos los siguientes datos. Nos dicen que tenemos un ángulo de fricción izquierda de 77 grados con 15 minutos y una longitud de 365 metros. Recordemos que la fricción izquierda se mide desde la extensión del segmento anterior en sentido anteriorario. Y bueno, y en este caso hacemos ello, extendemos el segmento BC y desde ahí contamos 77 grados 15 minutos en sentido anteriorario. Con el dato anterior del azimut de BC, le podemos sacar su complemento y nos queda un ángulo de 35 grados con la horizontal y haciendo calculando el complemento de 35 y la deflexión izquierda nos queda que el ángulo de CD en el lado izquierdo con la horizontal es de 77 grados con 45 minutos. Y bueno, y con esto podemos hallar las coordenadas del punto D. Por ejemplo, para la abscisa del punto D, tomamos como referencia la abscisa del punto C, que en este caso es 1757,21. A este le sumamos la distancia dada por el seno del azimut del, del segmento CD, que lo podemos calcular aumentándole al ángulo anteriormente hallado 270, como lo podemos ver en la parte de abajo. Y eso nos da un azimut de 347 grados con 45 minutos. Haciendo el cálculo nos da que la abscisa del punto D es de 1679,763. Lo mismo por la ordenada del punto D. Tomamos como referencia la ordenada del punto C, que es de 3332,916.
A este le sumamos la distancia por el coseno del acimut. Hacemos el cálculo y nos da que la ordenada del punto D es de 3689,605. Ahora pasamos para el tramo DE, en el cual nos dan el dato de que se tiene un ángulo a la derecha de 259 grados con 50 minutos y una longitud de 340 metros. Recordemos que el ángulo de la derecha se mide desde el segmento anterior en sentido horario y bueno, hacemos ello en esta gráfica. Desde el segmento CD eh, medimos un ángulo en sentido horario de 259 grados con 50 minutos. Con eso podemos hallar la dirección del segmento DE y teniendo en cuenta también el acimut anterior, podemos hallar el ángulo que forma el segmento CD con la vertical, que en este caso nos da 18 grados con 15 minutos. Y bueno, y haciendo algunas sumas de ángulos, con ello ya podemos hallar el azimut del segmento DE, que nos resulta 67 grados con 35 minutos, que lo podemos ver en el siguiente gráfico. Y bueno, y con ello ya podemos hallar las coordenadas del punto D, del punto E, que digo, comenzando por la abscisa. Lo mismo que en los anteriores, tomamos como referencia el punto anterior, las coordenadas del punto anterior. Y bueno, en este caso tenemos 1679,763 más la distancia, que es 340, por el seno del azimut del segmento que estamos analizando, que sería 67 grados con 35 minutos. Esto nos da que la coordenada del punto E es 1994,07. Hacemos el mismo cálculo para la ordenada del punto D, del punto E, y bueno, el cálculo quedaría de la siguiente manera: 3689,605 más la distancia, que es 340 por el coseno del azimut. Esto nos da 3819,26. Y por último tenemos el tramo EF, en el cual nos dan el dato de que se tiene un ángulo de deflexión derecha de 50 grados con 45 minutos y una longitud de 330 metros. En este caso, la deflexión de la derecha es lo mismo que la deflexión de la izquierda, pero bueno, hacia la derecha, y en este caso sería en sentido horario. Hacemos ello por el segmento EF, extendemos el segmento DE y desde ahí medimos el sentido horario 50 minutos con 50 grados que digo, con 45 minutos. Y bueno, igual que en los anteriores casos, tomamos también con referencia el ángulo anterior, el azimut del ángulo del segmento anterior, y con ello podemos hallar el azimut de este segmento EF, que nos da 118 grados con 27 minutos, y con ello hallamos las coordenadas del punto F. Eh, para la ordenada tenemos el cálculo de 1924,07, que es la ordenada del anterior punto, del punto E. A esta le sumamos la distancia multiplicada por el seno del azimut, dándonos la coordenada de 2284,54. Y para la coordenada Y del punto F, aquí ha habido un error de tipeo, bueno, lo superamos. En este caso sería 3819,26, que es la ordenada del punto E, más la distancia del segmento EF, 330, por el coseno del azimut del mismo segmento. Esto nos da como resultado 3662,64. Y anteriormente ya habíamos hallado el azimut, pero en esta gráfica se puede observar mejor el desarrollo de esto. Y bueno, aquí les dejamos también un gráfico resumen de todos los datos que nos han dado, graficados en un solo gráfico, para que lo puedan revisar. Y por último, el inciso B nos pedía dibujar la poligonal sin escala, pero proporcionada, donde debemos indicar las coordenadas de los puntos y los azimuts de cada tramo. Bueno, aquí tenemos la gráfica hecha, donde se puede observar el azimut tanto del segmento AB, del segmento BC, CD, DE y EF, así como la coordenada de cada punto.
Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad.